portaremos su gloria, llevando su verdad. El Espíritu Santo traerá libertad. Amada iglesia y familia, qué bueno poder compartir con ustedes en esta mañana de domingo nuestra celebración dominical. Es para mí un agrado y un placer poder llegar a través de este medio y compartir en esta mañana la palabra de Dios, este tiempo en el cual el Señor nos regala para que nos deleitemos en su presencia, para que disfrutemos a través de nuestro canal de YouTube Comunife Socorro nuestra celebración y podamos juntos desde nuestros hogares alabar y glorificar a nuestro Dios, sabiendo que Él es digno de toda alabanza. Pongamos este tiempo en las manos del Señor y pidámosle que a través de su Santo Espíritu nos guíe para poder tener este tiempo maravilloso y poder glorificar el nombre de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos llegar a cada vida y a cada corazón a través de este medio y poder bendecir cada familia y cada hogar que se conecta para poder recibir nuestra celebración dominical. Yo declaro la gracia y el favor de Dios en cada familia y que el Espíritu Santo nos guíe a través de la palabra, pero también a través de este tiempo de alabanza y de oración que podemos tener en esta mañana para glorificar el nombre de nuestro Dios y juntos, en un mismo espíritu, a través de este medio, poder celebrar a nuestro Dios. La palabra nos dice en el Salmo 96, en los versículos del 1 al 6, «Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario». Entonces vemos cómo la palabra nos está invitando en esta mañana a que cantemos un cántico nuevo, a que cantemos a Él como habitantes de la tierra que somos, como los hijos de Dios que hemos sido llamados por medio de Jesucristo para alabar y exaltar su santo y precioso nombre. Así que dispongamos nuestro corazón y allí, el lugar donde estamos en esta mañana, para alabar y exaltar el nombre de nuestro Rey por medio de este tiempo de alabanza y adoración. Recuerde, Comunife en casa, Comunife más unidos que nunca. Buenos días, iglesia, qué bueno estar juntos una vez más para adorar a nuestro Padre, para exaltar con nuestro corazón al único digno. Y eso es lo que vamos a estar cantando esta mañana. Digno es nuestro Señor de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro corazón. Así que prepárate para levantar tu corazón al Padre y juntos levantar ese nombre sobre todo nombre. Juntos postrarnos ante el único digno, ante el único que merece todo. Te adoramos, Jesús, y te cantamos con todo nuestro corazón que tú eres digno.
luz brille sobre mí. Quiero ver tu poder. Quiero ver tu poder. Lléname otra vez y toma hoy todo de mi ser. Una vez más quiero ver tu poder. Quiero ver tu poder. Lléname otra vez y toma hoy todo de mi ser. Pon un canto para ti de adoración. El mundo te verá y temerá. Y pon un canto para ti de adoración. El mundo te verá y temerá. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Nadie más. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Nadie más. Así es, Jesús, solo tú eres digno. Vamos a decirle una vez más que le queremos ver. Tu rostro quiero ver. Tu verdad. Tu verdad conocer. Tu rostro. Tu rostro quiero ver. Tu verdad conocer. Que tu luz. Y que tu luz brille sobre mí. Vamos una vez más, tu rostro. Tu rostro quiero ver. Tu verdad conocer. Y que tu luz brille sobre mí. Quiero ver tu poder. Quiero ver tu poder.
digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, nadie más. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, nadie más. Vamos, dile, pon un canto. Y pon un canto para ti de adoración. El mundo te verá y temerá. Vamos, clama por ese canto. Y pon un canto para ti de adoración. El mundo te verá y temerá. Y pon un canto para ti de adoración. El mundo te verá y temerá. Vamos, dile, digno. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, nadie más. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, nadie más. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, nadie más. Una última vez, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, nadie más, nadie más, nadie más es digno, Jesús. Hoy nos unimos a ese coro de ángeles que cantan que tú eres digno, que tú eres santo. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres, Señor, digno eres. Y aquí estamos, Jesús, ante ti, ante el único digno,
nuestro corazón. Nada nos impresiona, nada nos apasiona más, Señor, que tu presencia. Así que ven, Señor, visita nuestro corazón. Es lo único que quiere, Señor, nuestro corazón. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Dile, no tengo nada, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Multitud de errores, me inclino ante ti. Vino eternamente, vino impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, sobre todo solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, 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 eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Si se humillare mi pueblo, nos humillamos ante ti, Jesús. Nos inclinamos ante tu amor. No nos inclinamos ante las circunstancias, ante la enfermedad, ante los problemas, ante el dinero, Señor. Nos inclinamos ante ti, ante el único digno. Multitud de errores, me inclino ante ti, Rey que perdona, multitud de errores, me inclino. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Solo tú nos perdonas, Jesús. Solo tu amor puede perdonar. Ante ti, Rey que perdona,
multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti inclinamos nuestro corazón ante el único digno. Impresionante, digno, digno. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, digno, solo ante ti yo me inclino. Espero que hayamos celebrado en esta mañana haber glorificado y exaltado el nombre de nuestro Dios por medio de este tiempo de alabanza y adoración. Ahora queremos bendecir también a las personas que traen sus diezmos, sus ofrendas, aquellos que han preparado con antelación, con un corazón generoso para dar al Señor. Como nos dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, en los versículos del 5 al 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El apóstol Pablo le está hablando a los Corintios en su segunda carta y les está hablando de la generosidad que ellos habían prometido, ese compromiso que ellos habían hecho con Dios para poder dar sus diezmos, sus ofrendas. Y dice, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y qué interesante poder comprender esto, sabiendo que nosotros damos por la generosidad de nuestro corazón y no porque se nos exija o se nos obligue, como el mundo piensa muchas veces que en las iglesias las personas son obligadas o están escritas y los llaman para que obligatoriamente den. No, sabemos que esta acción que hacemos, este dar al Señor, lo hacemos con un corazón generoso
y porque lo hemos prometido a Dios, porque nos hemos comprometido con Él para darlo. Y luego empieza a hablar de la siembra y la cosecha, y dice que el que siembra escasamente también segará, también cosechará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Y que cada uno diera como propuso en su corazón, no por exigencia, no por necesidad, no por obligación, sino con un corazón alegre, porque Dios ama la alegría del corazón cuando damos alegremente para Él. Así que en esta mañana yo bendigo la vida de cada familia, de cada uno de aquellos que traen sus diezmos, sus ofrendas y que siembran en el reino de Dios generosamente, como dice la palabra, esa generosidad prometida. Yo declaro que el Señor proveerá y multiplicará abundantemente sobre cada uno de ustedes, de todos aquellos que traen sus diezmos, sus ofrendas, aun de aquellos que siembran en nuestro ministerio, y declaramos la bendición que es abundante, que viene de Dios, como dice el apóstol Pablo, que Dios ama al dador alegre, pero también que todo aquello que generosamente se siembra, generosamente se cosechará, y lo declaro y lo creemos y bendecimos sus vidas y la vida de sus familias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora les invito para que cada uno de ustedes, aquellos que asisten a las células online o a la célula presencial, a la escuela, también puedan estar atentos para cuando se les envíe el link, cuando se les llame, para que cada uno pueda asistir a esa célula, podamos crecer juntos en la palabra de Dios y en el conocimiento de la verdad del Señor. También invitarles para que estemos atentos en oración, y estemos también cada uno unidos en un mismo propósito, y es confiar en que Dios transformará esta dificultad en la que estamos, esta situación por la que estamos pasando, para traer una mayor bendición. Debemos aprender de este tiempo y recordar que en cada hogar debe haber un altar de adoración para el Señor, un altar de oración familiar en el cual Dios se quiere glorificar y bendecir cada vida. Así que les invito para que estemos atentos a la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, pero también orando y clamando a nuestro Dios, sabiendo que Él responde cada oración y cada súplica que hagamos. Ahora les invito para que compartamos juntos la palabra de Dios en esta mañana, así que quédese conectado y sigamos con este tiempo de la palabra de Dios. Para compartir nuestra palabra hoy traje un tema que espero cada uno de ustedes ponga primero mucha atención y luego reciban el mensaje que Dios quiere traer a sus vidas. Nuestro tema de hoy, un remedio infalible. Y la verdad podemos entender cómo cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad muy grave y esta persona o tiene una enfermedad crónica o terminal y resulta que la persona se sana, la primera pregunta que todos le van a hacer es ¿cómo hizo para sanarse? O sea, la gente quiere saber el remedio que esa persona tomó o que hizo para poderse sanar y poder recuperar su salud. Las personas quisieran saber cuál fue la medicina o el tratamiento que esa persona utilizó para ser sana, o cuál es la receta para que también ellos puedan usarla para sus enfermedades o la enfermedad de algún familiar. Pero como los médicos dicen, los tratamientos son individuales. Esto es que lo que funciona para una persona tal vez no funcione para otra. De la misma forma, no puede funcionar porque los cuerpos, o mejor, la constitución de la persona es muy diferente una de la otra. Somos totalmente diferentes, pero recordemos que Dios nos creó de esa manera para que en medio de la diferencia podamos unirnos para glorificarlo a Él. Entonces la persona piensa eso y le preguntan: ¿usted cómo se sanó? ¿Qué hizo? ¿Qué tomó? ¿Cuál es el remedio? Y muchas veces también sucede
que cuando alguien se enferma nosotros casi que nos volvemos médicos. Fulano tomó tal cosa y se sanó de esa misma enfermedad. Pero recordemos lo que los médicos dicen, no siempre el tratamiento que es para una persona puede funcionar de la misma forma para otra. Pero hoy vamos a ver cuál fue ese remedio infalible que le funcionó a un general sirio llamado Naamán. El general que pudo ser sano de su lepra. Recordemos que la lepra es una enfermedad que hablaba de maldición, que la lepra era tenida, recordemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, podemos ver que la lepra es una enfermedad relacionada con el pecado, con maldición y aún con un pecado generacional en muchas personas. Y sabemos que hasta el día de hoy esta enfermedad no tiene cura, no tiene solución y es algo difícil. Y también ese remedio infalible que utilizó Naamán nos puede servir a nosotros o nos puede funcionar a cada uno de nosotros. Y lo mejor es que este remedio no solamente puede aplicarse para las enfermedades, sino también para todas las pruebas o problemas que tengamos en nuestra vida. Quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 8, donde la palabra nos hace el relato acerca de Naamán. Y dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vemos allí la historia de aquel general sirio. Este hombre era famoso, era casi que un ídolo allí para los sirios, porque por medio de él Dios había traído libertad y salvación a Siria. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra que era leproso. Y esta enfermedad, como les decía anteriormente, es una enfermedad que está asociada con el pecado, con la maldición, pero también es una enfermedad incurable. ¿Y qué sucedió? Naamán quería solucionar su problema, solucionar su enfermedad. Y tal vez había buscado muchos médicos, tal vez en médicos de Egipto, había mandado traerlos para que revisaran, y cuando su diagnóstico se lo dieron era que era lepra, y sabía que era una enfermedad incurable. Y aunque como la mujer con flujo de sangre tal vez había invertido dinero en médicos para ser sano, de ninguna forma se había sanado. Entonces Naamán estaba tal vez afanado, preocupado en esa situación y en esa circunstancia de enfermedad que tenía. Pero allí en su casa trabajaba una muchachita, una niña, una jovencita que habían traído cautiva de Israel, y ella no tenía rencor ni contra su amo ni contra su ama, sino tenía más bien, quería que el favor de Dios estuviera con ellos. Y eso es un corazón limpio, un corazón sano, un corazón que no tiene odio ni rabia aún, porque la habían traído cautiva y la habían sacado de su familia, de su casa, y la habían llevado a ser sierva o a ser esclava en la casa del sirio.
Y podemos ver cómo Naamán quería buscar esa sanidad. Pero primero vamos a ver las cosas que no le funcionaron a Naamán para sanar su enfermedad. Y así nosotros no pongamos nuestra confianza en ellos. Porque vamos a ver hoy lo que no funcionó, pero también vamos a ver ese remedio que sirvió, o ese remedio el cual hemos llamado el remedio infalible, que le sirvió a Naamán para curarse de su lepra. El número 1, a Naamán no le funcionó ser un general y tener una posición. Ahí en el versículo 1 del capítulo 5 del segundo libro del rey dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Vemos acá a Naamán, que era un general y tenía una posición en el reino de Asiria. Era un general que era prácticamente, podemos decir, la mano derecha del rey de Asiria. Hay situaciones en la vida donde ni la posición económica, ni social, ni académica, ni política pueden servir para resolver, ni su posición, ni sus honores podían aliviar su enfermedad, su mal. ¿Por qué? Porque era una situación que nadie podía solucionar, ninguna persona humana podía solucionar esta enfermedad y aquello que aquejaba. Esta enfermedad empieza con un broto, y tal vez Naamán, cuando se alistaba y se miraba tal vez en aquellos espejos metálicos que en aquel tiempo usaban, y se veía tal vez en su frente alguna llaga, algún granito, y empezó a tocarse, a no sentir, se tocaba y no sentía, empezó a preocuparse, y fue cuando su diagnóstico fue lepra. Y él tal vez buscaba la solución por muchas cosas y pensó tal vez que su posición o su condición económica podían ayudarle, pero vemos que eso no funciona. Y para nosotros también puede servir como un ejemplo y entender que nuestra posición económica, ni nuestra posición social, ni académica, porque muchas veces que yo soy estudiado, yo tengo yo soy cum laude, o tengo una preparación, o tengo una maestría, muchas veces nos basamos en nuestros estudios, en aquello que pensamos que nos hemos preparado académicamente bien y creemos que a través de esa posición podemos alcanzar o podemos resolver circunstancias o problemas en nuestra vida, pero vemos que a Naamán para nada le sirvió eso, ni su posición ni sus honores podían aliviar su mal, mucho menos ser librado de él. Allí debemos nosotros fijarnos, darnos cuenta que no son cosas físicas, económicas o naturales las que pueden llevar a solucionar problemas o enfermedades que las personas tienen. Número 2, a Naamán no le funcionó ser estimado por el rey. Ahí en el versículo 1 dice que su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este hombre tenía el cariño del rey de Siria. Este hombre era amado por su rey. Era su general, su mano derecha, como les dije anteriormente, pero eso de nada le sirvió para sanar su enfermedad. Las personas pueden tener muy buenas amistades, pueden tener muy buenos contactos, o como se dice popularmente, buenas palancas políticas o sociales, pero tampoco eso puede servir para mucho cuando la situación es de carácter de enfermedad o de una situación tal vez más difícil en la vida de la persona. También puede ser una persona muy estimada y querida por sus amigos, pero en situaciones críticas de la vida, nada de esto va a funcionar. Muchas personas dicen, no, es que yo conozco a fulano, yo tengo amistad con el ministro, y muchas personas creen que por tener esas relaciones van a tener una posición tal vez mejor con Dios, pero sabemos que no es así, y así como Naamán, ninguna de estas circunstancias le funcionó. Número 3, a Naamán no le funcionó el dinero.
Los versículos del 5 al 7 dice la palabra: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sanes un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel entendió mal la situación. Primero, el rey de Siria creyó que con todo el dinero, con aquellas piezas de plata, cuando pensamos que con el dinero se puede solucionar todo, estamos totalmente equivocados. Y esto sucedió con el rey de Siria. Dice que cuando el rey de Siria oyó que en Israel podía ser Naamán sanado, que podían sanar a Naamán allí en Israel por lo que había escuchado de aquella muchacha, ¿sí? Le dio mucho dinero, talentos de plata, piezas de oro, pero nada sirvió. Nada sirvió. Podemos tener una fortuna, como hemos conocido a muchas personas, y les da una enfermedad terminal, y con todo el dinero buscan en todos los lugares donde pueden ser sanados, pero se olvidan que solamente la sanidad puede estar en Dios. Invierten su dinero, gastan todo su dinero, como les decía anteriormente con la mujer de flujo de sangre. Dice la palabra que gastó todo su dinero en médicos y que en lugar de sanarse antes le iba peor. Por eso en estas situaciones de enfermedad, circunstancias, no podemos colocar nuestra confianza en las finanzas, en el dinero, porque hemos conocido personas que tienen mucho dinero, tenían mucho dinero, y no pudieron ser sanos de la enfermedad que padecían. Otros tal vez de esta situación de COVID que estamos, esta enfermedad que ha matado a tanta gente, y pueden tener mucho dinero. Pasó hace unos meses con el gerente de un diario de Santander, el cual su hermano es médico, tiene una fundación, y por más que estuvo allí, por más que estaban los mejores médicos, por más que invirtieron dinero y todos los recursos los pusieron a él, de nada sirvió porque falleció. Entonces debemos entender aquí cómo el rey de Siria pensó que con el dinero que llevara a Israel iba a solucionar este problema. Pero como dice una frase popular, el dinero puede pagar un médico y comprar medicinas, pero no puede comprar y nunca podrá comprar la salud. Como nos dice el libro de Job en el capítulo 2, en el versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y esto fue lo que sucedió con Naamán. Llevaba todo el dinero que el rey le había dado, porque él pensaba que valía más entregar todo ese dinero para poder alcanzar su sanidad que estar enfermo y tener todo el dinero y todas las riquezas. Hay enfermedades que ni con todo el dinero del mundo se pueden sanar. Con dinero no se le puede comprar la salvación a Dios. Entonces solamente Dios puede hacer ese milagro. Como dijo el Señor Jesucristo dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ni con el dinero se podía hacer, pero Dios, que es rico en misericordia, puede sanar, puede traer esa sanidad a este hombre. Y de allí partamos para mirar ahora lo que funcionó a Naamán. ¿Cuál fue ese remedio infalible para él y para nuestra vida también? Este es el remedio que nunca falla. Número 1, buscar a Dios. En los versículos 9 y 10 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes, dice la palabra del Señor: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán
fue entonces a la casa de Eliseo. Naamán fue a la casa del profeta de Dios, del Dios verdadero, el profeta de Israel. La sanidad de Naamán no tenía que ver con el rey de Israel, como lo hizo al principio. La sanidad tenía que buscar era a Dios. No tenía que ver con el rey de Israel, pero sí tenía que ver con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Dios de Israel, el Todopoderoso. Muchas personas buscan la sanidad o la salida a la solución de sus problemas donde no la pueden ayudar, donde nada pueden hacer. Es necesario buscar a Dios. Él tiene el poder y la misericordia, porque para Dios no hay nada imposible. Vemos acá cómo aquel hombre, dirigido por su rey, se fue directamente al rey de Israel a decirle, a llevarle cartas, a llevarle todo lo que estuvimos leyendo anteriormente hasta el versículo 8. Y vimos cómo allí el rey rasga sus vestidos, dice que es que lo están provocando, que está colocándole ocasión contra él. O sea, vemos una tergiversación de las cosas, y el rey de Siria quería que le solucionaran el problema de enfermedad a su siervo. Pero cuando vemos que la solución es buscar a Dios, dice que después de que fue donde el rey, el profeta le dijo, ¿por qué rompe sus vestidos? Ahí en el versículo 9. ¿Por qué? Por el versículo 8, perdón. ¿Por qué ha rasgado sus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y dice que Naamán vino con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. El rey le dijo, vaya donde el profeta, y lo enviaron allí para que conociera, como dijo Eliseo, que hay profeta en Israel. Recordemos que el profeta es símbolo de la presencia de Dios. El profeta era el varón de Dios en ese tiempo, en aquella ciudad. Hoy en día, los que hemos confiado en Dios, podemos tener esas mismas dones, esos privilegios que Dios le da a sus hijos, a los que le servimos al Señor para orar por los enfermos, para que ellos puedan recibir sanidad. Algo que sucedió allí es que Naamán pensó que Eliseo iba a salir. Recordemos, era un general, era prestigioso, tenía dinero, posición. ¿Y qué es lo que piensa la gente cuando tiene una posición? No es que tiene que venir y postrárseme acá y decirme y hacerme y ponerme. Y resulta que el profeta Eliseo, en su humildad también, en su sencillez, no necesitaba salir. Dice la palabra en el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El profeta suelta la palabra de Dios, soltó una palabra de sanidad. Y allí es donde vemos la necesidad de buscar a Dios. Él tiene el poder y la misericordia para poder sanar. Dios tiene el poder, tiene la misericordia. Para Dios no hay nada imposible, como les decía anteriormente. La palabra nos dice que Naamán no mandó a buscar al profeta, sino que él vino personalmente a buscar a Eliseo. Si queremos ser sanados, si queremos salir de la situación crítica, debemos buscar personalmente a Dios. Debemos ir, tomar la decisión de buscar a Dios. Como les decía anteriormente, muchas personas van y buscan en lugares donde no les pueden ayudar. Y no quiero hablar mal de nadie, pero hay personas que buscan en el lugar equivocado, como dice por ahí una propaganda. Estaba en el lugar equivocado cuando pensó y llegó donde el rey de Israel. Y a veces sucede. Hay personas que están enfermas y buscan en el lugar equivocado. Tal vez van donde alguien que es adivino, donde alguna persona, a buscar esa solución que solamente en Dios la podemos encontrar. Y entonces, ¿qué hace Naamán? Va y busca al profeta de Dios. Va y busca al varón de Dios, a Eliseo. Y va y se para a la puerta de la casa, esperando que Eliseo viniera a él e hiciera algo espectacular tal vez. Pero miremos que Dios es tan sencillo para traer sanidad a nosotros, que solamente le mandó un siervo. Zambúllase 7 veces en el Jordán y listo.
algo sencillo, pero que a veces a las personas les parece ridículo, que a las personas les parece que no. A veces una simple oración por una persona, y no tenemos a veces que la persona esté con nosotros, sino podemos orar por teléfono, podemos orar aún, pedirle a Dios que lo haga, y Él enviará a sus ángeles para que lleven la palabra y traerá sanidad a las personas. Pero necesitamos buscar a Dios, porque a través de Él será la única manera de tener la solución o la sanidad para esa situación o para esa enfermedad. Número 2, humillarnos ante Dios. En los versículos del 11 al 13 dice la palabra: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? A veces pensamos mal. A veces aquel hombre, el orgullo del ser humano es contraproducente. Y Naamán tenía todavía su orgullo muy vivo. Y aquel hombre dice: yo que pensaba que saldría y haría. A veces pensamos las formas a nuestra manera, pero la palabra dice: porque nuestros caminos no son los caminos de Dios, ¿sí? Ni nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos más altos y caminos más elevados que los nuestros. Y Naamán pensaba eso, pensó que saldría el profeta, porque claro, el general entonces saldría y que invocaría el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará. A veces la gente piensa: si me tocas es que me voy a sanar. Como dijo la mujer de flujo de sangre: si tan solo tocar el borde de su manto. Mire que ella no esperó a ser tocada, sino si tocar el borde de su manto se le sana. Y ella lo declaró con fe, lo creyó con fe, y cuando creyó y actuó, vio la gloria de Dios. Naamán entonces sale enojado porque el profeta lo mandó zambullirse 7 veces en el río, en aquel río Jordán. Este río que para Naamán era poca cosa, pero que pensó que ese río sucio, tal vez un río turbio, y menospreció por eso las palabras del profeta Eliseo. Pero sus criados lo hicieron entrar en razón y volvió con humildad. Ahí en el versículo 13 nos dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿Qué hace Naamán? Vuelve con humildad. Naamán estaba acostumbrado a que las cosas se hicieran como él decía, ¿sí? Y en la enfermedad y en su situación también quería que fuera así. Pero Dios quería que Naamán se humillara y que hiciera como Dios dice, porque aquí el rey es Dios y no Naamán, ni mucho menos nosotros. Porque a veces sucede, queremos que Dios sea nuestro mensajero. Y nos equivocamos en los papeles. Pensamos que somos los que mandamos a Dios, los que le ordenamos a Dios, pero resulta que nosotros tenemos que humillarnos a Dios, porque el Rey de Reyes es Él, y Él es el que merece que nos humillemos, Él es el que merece toda la gloria y toda la honra, y no nosotros. Naamán pensó que era el río, y por eso nombra 2 ríos de Damasco. Estos ríos, como dice ahí, Abana y Farfar. Abana significa pedregoso y Farfar veloz. Si miramos, pedregoso, el río Abana, era un río pedregoso, incluso no se podía ni zambullir allí porque a las piedras que había no se permitía que se pudiera zambullir. Y mucho menos en Farfar, porque dice que Farfar significa veloz, o sea, era un río muy caudaloso. Tampoco podía allí bañarse. Entonces vemos cómo en su ignorancia tal vez, o tal vez en su orgullo, nombra ríos y dice: es mejor esos ríos que este río, y poca cosa le pareció el río
el río Jordán. Entonces, ¿por qué? Porque a veces pensamos que son las cosas, que son las cosas visibles, como dice la palabra, pero no, es Dios, es la palabra que el profeta declaró, lo que tiene el poder para traer sanidad, pero también, no solamente la palabra, sino tiene que conjugarse con la obediencia. Y allí que vemos que no era el río, sino la palabra que Dios declaró por el profeta. Número 3, creer y obedecer a Dios. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Allí la palabra nos está hablando de que aquel hombre se devolvió. Tal vez quitó su enojo, bajó la temperatura y obedeció a sus criados. Le dijeron: Señor, pero si el profeta le manda a hacer una cosa tal vez difícil, algo que fuera tal vez casi que imposible para una persona, tal vez se arriesgaría a hacerlo. Pero le está diciendo algo que es lavarse en el río Jordán. Y aquel hombre entra en razón, debido a que sus criados con mucha precaución le hablaron y le dijeron. Aunque al principio Naamán no creyó a la palabra del profeta, luego se dio cuenta que no había otra opción más que obedecer, y se zambulló las 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra dada por Dios a través del profeta. Y esto significó ver el milagro que Dios quería hacer en su vida. 7 veces nos habla de limpieza perfecta. 7, recordemos, es el número de Dios, nos habla de perfección, y 7 veces zambullirse significaba que debía obedecer totalmente para que esa limpieza fuese perfecta. Tal vez se zambulló la primera vez y salía y sus criados lo miraban y veían que seguía la misma llagas o la misma piel del mismo color muerta, y se zambulló la segunda vez y salía, y todos expectantes allí, sus criados y todos los que estaban con él allí expectantes mirando qué pasaba, y no pasaba nada. Se zambulló la tercera vez y la cuarta y la quinta y la sexta y no pasa nada. Y tal vez pudieron pensar: ¿será que sí? Pero cuando se zambulle la 7ª vez, cuando se cumple la palabra que el profeta había declarado, que Dios había dado al profeta para que la declarara a Naamán, dice que cuando la 7ª vez se zambulló, dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La obediencia trae bendición. El obedecer, el creerle a Dios y obedecerle a Dios traerá bendición a nuestra vida. Y cuando nosotros obedecemos, podemos ver el milagro. Porque no es cuestión de vista, sino de fe. Aquellos estaban mirando, expectantes, pero era la fe. El creer a la palabra, el obedecer a la palabra hará que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca y podamos ver la gloria de Dios. No es ver para creer, es creer para ver. Aquellos criados creyeron a la palabra. Tal vez su señor iba enojado y se le olvidó un poco que el profeta era el profeta del Dios vivo y que le estaba dando una palabra precisa, que no era el profeta, que era Dios mismo dando la palabra para que él se sanara. Y lo mismo sucede con nosotros. A veces en situaciones desesperadas, en situaciones difíciles, debemos estar atentos a lo que Dios nos diga, por medio tal vez del pastor o del líder, o tal vez de alguna persona. No podemos menospreciar a nadie cuando Dios quiere hablarnos, porque recordemos lo que pasó con Balaán. Aún la burra de Balaán le habló para que aquel hombre obedeciera y no maldijera a Israel, pero en su necedad y en su orgullo golpeaba a la mula, y la mula habló, Dios la hizo hablar. Así sucederá. Muchas veces podemos menospreciar a las personas, pero cuando hay una palabra de Dios,
esa palabra traerá y cumplirá el propósito para el cual Dios la ha enviado. Como dice la palabra, así como la palabra de Dios cae sobre la tierra, así como la lluvia cae sobre la tierra y la hace germinar, así será la palabra de Dios, que no volverá en vacía, sino que producirá el fruto para el cual fue enviada. Y eso sucedió con Naamán. La palabra que el profeta dio venía de parte de Dios. Y se iba a cumplir el propósito cuando lo obedeciera. 7 veces zambullirse en el Jordán. Y cuando el hombre lo hace, cuando Naamán hace, obedece y cree, allí vemos el poder y la gloria de Dios en la vida de aquel hombre. Esa limpieza perfecta, porque fue por la fe que se produjo el milagro. La fe produce una transformación en la vida de aquel hombre, en la vida de Naamán, no solamente externa, sino también interna. Pues no solo fue sano, sino también recibió salvación. Y allí fue transformado no solamente su cuerpo, sino también su corazón. Y desde allí aquel hombre tomó la decisión de servirle a Dios. Tal vez cuando llegó a su casa no trató de la misma manera a aquella jovencita que le dio la solución a su problema. Aquella jovencita que le dio aquel consejo de ir a Israel por esa sanidad. Tal vez la trató mejor. Muchas veces la persona que nos ha guiado en la salvación de nuestra alma, la persona que nos ha enseñado tal vez por años, debemos honrarla, debemos bendecirla, porque esa persona fue la que Dios puso como un instrumento para que fuéramos salvos. Y por eso debemos honrar a aquellos que son nuestros padres espirituales, bendecirles, orar por ellos y darle gracias a Dios por sus vidas, para ser agradecidos, para quitar todo orgullo de nuestro corazón y saber que Dios, a través de esa persona, fue la que trajo la palabra para que nuestra vida fuera cambiada. Y recordemos que todo encuentro que tuvo el Señor Jesús no le decía a la persona, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Y eso sucedió con Naamán. No solamente quedó limpio en su carne, sino también fue limpio en su corazón. De la misma manera, Dios quiere obrar con su palabra para nuestras vidas. No solamente quitar la enfermedad que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, porque esa zambullida 7 veces puede ser también nuestro perdón que soltemos contra alguien que nos haya hecho daño, o ir y pedir perdón a esa persona que hemos ofendido, porque allí será entonces la transformación no solamente de quitar aquella enfermedad, puede ser en nuestro corazón, en nuestra alma, sino también de sanar nuestro cuerpo y poder glorificar juntos el nombre de nuestro Dios. Amén. Espero que esta palabra haya bendecido su vida, les haya edificado en esta mañana y como siempre pidiéndole a Dios que la escriba en su corazón y en sus vidas para que podamos comprender cómo la palabra de Dios tiene un propósito mayor aunque lo que hemos pensado o podemos creer. Y yo doy gracias a Dios en esta mañana por cada vida y cada corazón que se ha conectado y a través de este canal de YouTube ha recibido este mensaje de la palabra de Dios. Que pasen un excelente día y que Dios les continúe bendiciendo. Llueve aquí, inúndanos de tu espíritu. Desciende aquí,
Oh, llena nuestra ciudad, llena nuestro país, llena nuestro corazón. Traes libertad, Jesús, tú estás aquí, Dios, tú estás aquí.